Y el tema de hoy pues va a ser aire, ruido y radiación electromagnética, un tema muy importante del cual vamos a profundizar y a conocer un poco más el día de hoy. Entonces, Iván, bienvenido nuevamente y somos todo oídos. Bueno, muchas gracias. Me acompaña Esperanza Ovalle, mi compañera de lucha del día de hoy. Ella va a enviar un par de enlaces para que por favor ustedes los diligencien durante el transcurso de la presentación. Uno son 5 preguntitas de taller sobre el tema de hoy y el otro pues una percepción de ustedes sobre la actividad y el registro de sus datos. Bueno. Entonces, el tema del día de hoy tiene 3 componentes importantes. El aire, que seguramente ya lo hemos tratado en algunas de las actividades. El ruido también genera algunos problemas importantes, sobre todo en la parte de salud humana. Y la radiación electromagnética, que también incide negativamente en nuestra salud. Entonces, comencemos por definir lo que es el aire. Podemos decir que es una sustancia gaseosa, transparente, inodora e insípida que envuelve la Tierra y forma la atmósfera. Está constituida principalmente por oxígeno y nitrógeno y por cantidades variables de argón, vapor de agua y anhídrido carbónico. Entonces, ya ahí estamos viendo la diapositiva. Es una mezcla de gases que se encuentra en una capa que rodea la Tierra, también conocida como atmósfera terrestre. Dice acá, esta capa de aire no tiene color, o sea, las mismas características que yo había dado antes. Entonces, por favor, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, entonces dice acá, ¿cómo se... espérate, quito aquí un momentico. Bueno, sí, ¿cómo se contamina el aire? Entonces, la contaminación del aire es una mezcla de partículas sólidas y gases en el aire. Las emisiones de los automóviles, los compuestos químicos de las fábricas, el polvo, el polen y las esporas de moho pueden estar suspendidas como partículas. Cuando el ozono forma la contaminación del aire, también se llama smog. Entonces, fíjense, ¿qué es el smog? Es cuando el ozono, que es el O3, forma parte de esa atmósfera que está ahí. Entonces, fíjense, la gráfica, emisiones por acción de los vientos obviamente se dispersan, viene una transformación y nos genera lo que conocemos con el nombre de emisiones. ¿Cuáles son las fuentes de contaminación del aire? Podemos citar, por ejemplo, el polvo, el humo, la pulverización de agua marina, los gases sulfurosos, el polen, los incendios forestales. Miremos algunos ejemplos de contaminación del aire: el transporte, los autos, camiones, buses, así como aviones. También todos ellos generan grandes cantidades de gases que son nocivos, conocidos como gases de efecto invernadero. El principal gas de efecto invernadero que se tiene a nivel mundial es el CO2, dióxido de carbono o monóxido de carbono, que se obtiene a partir de la quema de fracciones de combustibles fósiles que han sido obtenidos en la destilación fraccionada, en el topping y cracking del petróleo. Entonces, destilamos a diferentes niveles de temperatura, vamos a obtener distintas fracciones de combustibles que son las que nosotros utilizamos para movernos por tierra, mar y aire, que también los utilizamos en las industrias para generar gradientes de temperatura que nos permiten desarrollar producción. De alguna manera lo podemos decir de esa manera. Entonces, existen diferentes formas de tener energía y dentro de eso tenemos que citar las energías no renovables,
que están tan de moda últimamente. Entonces, fíjense en la gráfica, volvamos nuevamente. Entonces, fíjense, el tráfico, la minería, los incendios forestales, las industrias, todos ellos generan contaminación. Los primarios son el CO, el CO2, los óxidos de nitrógeno y los óxidos de azufre también. Entonces van, la energía solar produce seguramente luego unos contaminantes secundarios, como por Buenos ejemplo, días. buenos días. Entonces, hablaba yo de contaminantes secundarios, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, los óxidos de nitrógeno, y fíjense que cuando estos elementos o estos compuestos mejor, están presentes en la atmósfera, cuando llueve no generan la lluvia ácida. Entonces es importante, pues, en la medida en que menos contaminemos el ambiente con estos elementos, pues vamos a tener una mejor situación para ello. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, efectos del aire contaminado en la salud. Entonces, a corto plazo, ¿qué podemos tener? Dolor de cabeza, irritación de los ojos, dolor de garganta, irritación de la piel, neumonía, bronquitis, si es el caso. Y a largo plazo se nos desarrollan enfermedades respiratorias, hay efectos en el sistema nervioso central, enfermedades al hígado o hepáticas, enfermedades cardiovasculares y consecuencias cuando se está en estado de embarazo. La siguiente, por favor. Existe un control de la contaminación del aire en Bogotá. Recordemos que nosotros tenemos el BOCA. Miren ustedes en la gráfica, en la parte inferior izquierda, el índice bogotano de la calidad del aire. Entonces ese IBOCA nos lleva a que nosotros podamos conocer cuál es la situación de la calidad del aire en las 20 diferentes localidades que tenemos en el Distrito Capital. En cada una de esas localidades hay una estación de monitoreo donde por colorimetría un mapa se nos muestra cuál es la calidad del aire que estamos teniendo en cada una de las localidades. De allí que las personas pueden tomar la decisión de desplazarse o no hacia una de esas partes en donde realmente la calidad del aire pues no sea la mejor. Entonces ustedes tranquilamente pueden entrar por Google, pues, índice de calidad del aire, y allí ustedes lo pueden dar por localidades y tomar la decisión que les parezca. Igualmente existe una aplicación en donde nos dice la calidad del aire a nivel nacional. Entonces, todos los departamentos también podemos mirar eso. Pronóstico de la calidad del aire. También en base a eso se hace un pronóstico de cómo es la situación y cómo puede llegar hacia allá. Y de acuerdo a eso, pues se toman medidas preventivas. Es importante, fíjense ustedes que antes de la pandemia hubo pues unas alarmas, perdón, en Medellín, Bogotá, justamente por la mala calidad del aire que se estaba presentando. Existe también, dentro de ese control, el Plan Decenal de Descontaminación del Aire para Bogotá. Y existe también la red de monitoreo de calidad del aire en Bogotá. Entonces, miremos el pronóstico. Entonces podemos tener que la calidad del aire es estable. Sin embargo, en algunas ocasiones, algunos contaminantes pueden significar un riesgo moderado para la salud de una cantidad muy pequeña de personas que no suelen hacer sensibles a la contaminación del aire. Perdón. El Plan Decenal de Descontaminación del Aire es el instrumento de planeación a corto y mediano plazo para Bogotá y nos ayuda a orientar sobre las acciones progresivas de los actores distritales
tendientes a la contaminación del aire de la ciudad, teniendo como propósito prevenir y minimizar los impactos ambientales. El índice bogotano de calidad del aire, como decía el IVOCA, que fue adoptado mediante la resolución 2410 del 2015, es un indicador multipropósito adicional que es calculado a partir de las concentraciones de contaminantes atmosféricos en un momento y en un lugar de la ciudad, comunica simultáneamente y de forma sencilla, oportuna y clara a la población qué tan saludable o no se encuentra el aire en el Distrito Capital, así como las afectaciones y recomendaciones de salud. Y finalmente, la red de monitoreo de calidad del aire de Bogotá permite recolectar información sobre la concentración de contaminantes de origen antropogénico y natural y el comportamiento de las variables meteorológicas que regulan la distribución de ellos en la atmósfera bogotana. Entonces, con eso pues creo que queda claro y explicado de qué se trata el control de la contaminación. Sigamos, por favor. Bueno, ¿qué encontramos ahí? Ustedes fíjense lo que yo les decía del IVOCA. Fíjense en la parte izquierda, entonces tenemos el color verde, el amarillo, el naranja y el un oscuro que hay ahí. Entonces miremos el mapa en la parte central del Distrito Capital. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ver cómo es que está la calidad del aire en el distrito. Entonces, fíjense, cuando está en azulito, que es muy poco lo que la calidad del aire es favorable. Cuando está en color verde, fíjense en la parte superior del mapa, se dice que es la calidad del aire moderada. Cuando está en amarillo, que es la mayoría que estamos observando en el mapa, podemos decir que la calidad del aire es regular. Después viene como un color zanahoria, que ustedes pueden ver en una de las figuras que hay en la parte izquierda. Eso les indicaría que es mala. Si está roja, que en el momento pues no veo aparece ahí, es muy mala. Y finalmente la morada, que tampoco aparece, pues es la calidad del aire ya preocupante. Nosotros tenemos material particulado PM10, PM2.5. Eso habla de las micras del contaminante que podemos tener. Pero recordemos que el más importante es el PM2.5, que es el que normalmente respiramos. Entonces debemos evitar la medida de lo posible de desplazarnos allá para justamente no tener alguna implicación en la salud de cada uno de nosotros. Bueno, la siguiente, por favor. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos hacer muchas cosas. Aquí nos dice el documento COMPES 3943 del 2018, que habla de la política para el mejoramiento de la calidad del aire y el Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia por la Equidad. Entonces nos dice que debemos de tener una movilidad sostenible. Bueno, en cuanto a eso, pues hay que aclarar que infortunadamente por la situación de seguridad que estamos viviendo, no solamente en Bogotá, sino en el país, pues la gente se ve sin muchas ganas de poder tener esa movilidad sostenible que ayudaría bastante. Pero bueno, entonces hay eso, utilicemos los carros híbridos, los que pueden tenerlos en este momento, utilicemos las bicicletas o las bicis como las patinetas, no sé, todos esos medios de transporte, utilicemos el transporte público también, que eso nos ayuda bastante. Tengamos en cuenta que podemos, con los compañeros, si nos desplazamos de un mismo lugar, ir todos en el mismo vehículo, ¿sí? Importante que hagamos eso. Entonces, eso es lo que nosotros podemos hacer en cuanto a la movilidad sostenible. Fíjense que desde la Secretaría Digital de Ambiente también se dicta un curso de ecoconducta
ecoconducción para las personas de las empresas, porque allí se les enseña cómo se debemos de manejar la mejor manera de los carros a fin de producir menos CO2. Y se refiere más que todo al manejo de los residuos, de los carros que tienen su caja mecánica. Hay mucha gente que coge el carro y va en segunda todo el tiempo, pues, no va a tercera ni a cuarta, nada. Entonces, cómo coger los peraltes, dónde acelerar, dónde no acelerar. Entonces, cuando se requiere alguna empresa, desde la Secretaría se les dicta el curso de movilidad sostenible. Consumo responsable. Importante lo del consumo responsable. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no manejamos y disponemos adecuadamente los residuos, estamos generando una mayor contaminación, sobre todo referido a los 4 principales gases de efecto invernadero. El CO2, que ya lo vimos, el CH4 o gas metano, que industrialmente también se produce a partir del petróleo, pero ese no tiene tanto inconveniente porque se transporta a través de ductos y todo, y no hay una contaminación ambiental. Nos interesa el metano que se produce por los residuos orgánicos. Los residuos orgánicos, recuerden ustedes, tienen un 70% de agua en su composición, entonces por alguna vía fermentativa se descomponen y por un lado generan los famosos lixiviados que van a contaminar el recurso hídrico, pero también a partir de ahí se puede tener gas metano, que es un gas altamente explosivo. Y seguramente algunos de ustedes habrán oído hablar que en algún momento los chutes de basura se, se congestionan allí y esa congestión produce gas metano, que es un gas altamente explosivo. Entonces ha habido problemas con eso. Ya en alguna oportunidad también el relleno sanitario de Doña Juana se produjo una explosión violenta por causa de la generación de gas metano. Y el otro factor contaminante importante es el gas metano que produce el ganado. Recordemos que Colombia es un país con una ganadería intensiva. Nosotros exportamos ganado en pie, ganado sacrificado, y el ganado en sus eructos y en su estiércol genera gas metano. Y imagínense ustedes, encapsular los eructos pues, es muy difícil, ¿no? Y el estiércol sí lo podemos utilizar para abono orgánico, para lombricultura, para otro tipo de usos. Entonces, eso es uno de los factores importantes. Otro gas de efecto invernadero son los fluorocarbonados o los fluoroclorados. Recordemos nuestro átomo de carbono de la química orgánica, que tiene 4 valencias, por eso se dice que es tetravalente, y cuando en cada una de esas valencias encontramos un cloro, tenemos un tetraclorado, o encontramos un flúor, tenemos un tetrafluorado. Estos gases de efecto invernadero los encontramos en las pastillas, en los sprays, en los aerosoles que nosotros utilizamos para acabar con los vectores. Pero resulta que tiene una preferencia por lo que es la capa de ozono, que es la capa que encontramos en la parte superior de la atmósfera, que impide la entrada indiscriminada de rayos ultravioleta, bien sean de onda corta o de onda larga. Entonces atacan la capa de ozono, disminuyen su densidad, quedan menos densos, aumenta el coeficiente de permeabilidad y de ahí que vaya a entrar más rayos ultravioleta que tiene que ver con lo cambio climático, con el efecto invernadero y con la mayor generación de vectores, mayor irritación de la piel, mayor irritación de los cáncer de piel, desertificación de los terrenos, ponemos en riesgo nuestra cadena alimenticia, ponemos en riesgo nuestra seguridad alimentaria, pues todo eso influye de alguna manera. Y el último, que ya es una situación no generada por los humanos, tiene que ver con el vapor de agua, en donde los rayos del sol aumentan la temperatura del planeta y crean el vapor de agua. Y entonces, estos rayos ultravioleta atrapan los que deberían de salir del planeta
y entonces con eso va a haber un aumento en la temperatura del planeta. Ese es un efecto verdadero, un aumento. En este momento, la temperatura del planeta ha aumentado en 0,6 grados Celsius y se espera que para el 2100 haya un aumento de 10 grados Celsius, que, causando una mayor impacto ambiental negativo sobre el planeta. Bueno, consumo responsable, entonces en la medida que nosotros no necesitemos consumir, pues no lo hagamos, porque consumir más nos va a llevar a que tengamos una mayor generación de residuos. Y si además nosotros no disponemos de los residuos, pues vamos a generar obviamente una mayor contaminación y un mayor impacto ambiental negativo sobre el planeta. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, nos habla aquí de algo que es importante también, que es el ruido. Tiene que ver con lo que conocemos como contaminación auditiva. Dice aquí, la contaminación acústica se debe principalmente al ruido excesivo que se está viviendo en espacios de gran población humana, como pueblos y ciudades, trayendo como consecuencia la contaminación del medio ambiente. ¿Qué es la contaminación excesiva? Es un exceso de sonido que afecta las condiciones normales del ambiente en una determinada zona. Entonces no es por todo, o sea, y podemos decir que dentro de la problemática ambiental de las grandes ciudades, el ruido se considera como uno de los impactos ambientales más afecta a la población en forma directa, causando problemas auditivos y extrauditivos. Dice que hay un aumento en la presión sanguínea, causa problemas al corazón, nos puede predisponer a la violencia, ocasiona estrés y disminuye la concentración. Y si hablamos de Bogotá, las fuentes móviles, tráfico rodado, el tráfico aéreo, el perifoneo, aporta aproximadamente 60% de la contaminación auditiva. El 40% restante corresponde a las fuentes fijas, tales como, por ejemplo, establecimientos comerciales abiertos al público, pymes, grandes industrias, construcciones. Entonces, hay que tener en cuenta dónde y cómo se genera. Por ejemplo, en el centro de Bogotá, en la carrera séptima con Jiménez, al lado del Banco de la República, a la hora del almuerzo, por todo ese sector es imposible realmente andar por toda la contaminación auditiva que tiene. Todo el mundo con su perifoneo para el restaurante, para todas estas cosas que le quitan a uno, entonces eso se vuelve realmente imposible. La siguiente, por favor. Características de la contaminación auditiva. Es fácil de producir y se necesita poca energía para ser emitida. No acumula residuos materiales en el medio, pero sí afecta negativamente al ser humano y a la naturaleza. Se localiza principalmente en las áreas urbanas con grandes industrias y movilización constante de diferentes medios de transporte, con fuentes de generación auditiva. La siguiente, por favor. Bueno, efectos en la salud física. Entonces, trastornos auditivos, como les decía, lesiones en el oído, fatiga y debilidad corporal, eh, perturbación del sueño y ruido que, que es monitoreado en la ciudad de Bogotá. Perdón que tengo la lengua como toda. La siguiente, por favor. Bueno, pues que la contaminación auditiva, como yo les decía, está referenciada a lo que son las actividades con ruido excesivo. Y en ese caso, la Policía Nacional está autorizada a desactivar la fuente
parte del ruido que genere medidas y molestias de impacto auditivo. La policía puede llegar, muchas veces sucede, los vecinos que hay una fiesta enorme, que llaman a la policía, viene la policía, requiere a los pacientes y la policía se va y colocan su volumen a toda la máquina. Pero pueden llegar a desconectar la energía para que realmente no tomen del pelo. Y podrá en un momento determinado sellar temporal o definitivamente los establecimientos que exceden, perdón, los niveles de ruido permitidos. Entonces hay unos niveles sonoros máximos que son permitidos en Colombia. Encontramos cuatro zonas: la zona residencial, la zona comercial, la zona industrial y la zona de tranquilidad. El nivel de presión del sonido se mueve en decibeles. Y allí tenemos dos periodos, uno diurno y uno nocturno, en donde se establecen unos límites. Entonces, por ejemplo, en la zona residencial, de día podemos tener 65 decibeles y en el nocturno 45. En la zona comercial podemos tener de día 70 y en el periodo nocturno 80. En la industrial, 75, tanto de día como de noche. Y en la zona de tranquilidad, 45 también, tanto de día como de noche. Entonces, por ello, en la medida que tengamos la oportunidad de poder vivir lejos de estas zonas donde se producen tanto ruido, conociendo los niveles de decibeles que dan, pues sería mucho mejor para nuestra salud. Bueno, dice acá, efectos del ruido en la salud mental. Entonces, fíjense, vértigos, nerviosismo, acúfenos, irritabilidad, trastornos respiratorios, pérdida del equilibrio, temblores en las manos, trastornos cardíacos y reacciones digestivas. ¿Cuáles, cuáles serían, bueno, otras características, ¿no? Que realmente es barato producir el ruido como tal. Entonces, eso lleva a que todo el mundo haga ruido como quiere y no hay inconveniente para ellos, porque realmente esto sería consecuencia el hecho de que se aplicara un comparendo ambiental para aquellos que están violando los niveles de los decibeles de los cuales hemos hablado anteriormente. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son los espacios que generan mayor contaminación auditiva? Entonces encontramos en la parte superior izquierda el tráfico constante. Es en la parte central, sobre todo los días viernes, ocio nocturno, noches en vela, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues, ¿cuáles son las actitudes que nosotros debemos de tener para que disminuyamos esa cantidad de ruido que estamos generando? La siguiente, por favor. ¿Cuáles serían las acciones para el control del ruido en Bogotá? Entonces, como les decía yo, existe un sistema de monitoreo que nos dice cómo está funcionando. Entonces, hay unos planes especiales para poder tener la medida de qué ruido se está generando. Entonces, es importante que sepamos esto. Y la Organización Mundial de la Salud recomienda un volumen inferior a los 85 decibeles. Así que nosotros en Colombia estamos como un máximo de 75. Entonces, es importante que esos niveles de decibeles se puedan cumplir a fin de no causar afectación. ¿Qué acciones podemos tomar para disminuir la contaminación auditiva? Entonces, pensemos cada uno de nosotros qué podemos hacer para disminuir esa contaminación auditiva. La siguiente, por favor. Creo que esto es un videíto. Si quieres, por favor, pasémoslo.
Entonces, fíjense lo que nosotros podemos hacer para disminuir esa cantidad de ruido que estamos generando. La siguiente, por favor. Bueno, se nos habla del tercer factor, el cual habíamos conversado en un principio cuando decíamos que había tres componentes. La radiación electromagnética, digamos que se compone tanto de campos eléctricos como de campos magnéticos y puede surgir de fuentes naturales o producidos por el hombre también. Entonces hay que mirar eso. Si quieres, por favor, ahí nos damos cuenta de por la parte eléctrica cómo se puede generar la contaminación y en un campo magnético también se puede generar esa radiación electromagnética. Pasemos el siguiente, por favor. Creo que este también es otro videito. La civilización moderna genera contaminación electromagnética. Un campo electromagnético nos rodea. El espectro electromagnético reúne a todos los tipos de ondas electromagnéticas: ondas hertzianas, luz visible, rayos infrarrojos y ultravioletas, rayos X y gamma. Se divide en frecuencias y en radiaciones ionizantes, como los rayos X o gamma, y no ionizantes. Las radiaciones no ionizantes van desde las de muy baja frecuencia hasta las que percibe nuestra vista en forma de luz visible. Bueno, entonces por lo general, Entre la las de baja radiación, frecuencia se encuentran las ondas que generan las líneas eléctricas, las vías férreas y las instalaciones eléctricas domésticas. Las pantallas y placas de inducción generan frecuencias más elevadas. Las frecuencias radiales FM y AM forman parte de las radiofrecuencias, así como los sistemas Wi-Fi, los hornos microondas, televisiones y teléfonos celulares. Les siguen las frecuencias infrarrojas, que provienen principalmente de los controles remotos y los radiadores de calefacción. En el extremo del espectro se encuentran los rayos ultravioletas emitidos por las lámparas bronceadoras y las halógenas. Las radiaciones provocan diversos efectos en el organismo dependiendo de su tipo y de la dosis recibida. Mientras más alta es la frecuencia, la longitud de onda es más corta y transporta una mayor cantidad de energía. bueno, ahora sí terminó el video. Entonces, por lo general, las radiaciones electromagnéticas se clasifican basándose en su longitud de onda. No sé si ustedes recuerdan su física, por ahí que veamos en el bachillerato, longitud de onda corta y larga. Entonces, unas se desplazan mucho más rápidamente y otras menos, pero podemos decir que tenemos las ondas de radio, las ondas microondas, los infrarrojos, el espectro visible, que es el que nosotros percibimos como luz visible, la luz ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Básicamente esa sería la clasificación que podemos tener. Pasemos a la siguiente, por favor. Hablamos de la radiación electromagnética. Entonces miren ahí los espacios que generan una mayor contaminación electromagnética. Entonces fíjense, cuando la luz está apagada, de todas maneras hay un campo eléctrico únicamente. Y cuando la luz está encendida tenemos campos eléctricos y campos magnéticos. En la radiación electromagnética podemos decir que es el conjunto de los campos eléctricos y magnéticos, pues sumados los dos. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las fuentes de radiación? Entonces fíjense que puede haber radiaciones naturales, entonces podemos encontrar radiaciones artificiales y ustedes pueden ver en la gráfica los diferentes porcentajes que se pueden dar en radiaciones naturales y también los diferentes porcentajes que se pueden dar en las radiaciones artificiales. Entonces sepamos que hay dos fuentes de ellas mismas y podemos decir que las de origen natural están presentes obviamente en la naturaleza que nos rodea. Además de la radiación cósmica, se producen radiaciones ionizantes como consecuencia de la presencia de materiales radioactivos existentes en la corteza terrestre. También existen radiaciones naturales procedentes de los materiales radioactivos que hay en la corteza terrestre, por ejemplo, el torio o el gas radón. Y hay la radiación artificial, que es aquella que es producida por el hombre en diversas actividades, por
Por ejemplo, podemos citar la medicina, la industria, la minería, las pruebas de armas nucleares, la generación de energía y los accidentes nucleares, entre otros. Me acuerdo el de la estación de Chernobyl, que eso todavía no ha acabado después de tantos años. Bueno, la siguiente, por favor. Los tipos de radiación electromagnética. Pues fíjense que tenemos dentro del espectro electromagnético radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes. Entre las ionizantes tenemos los rayos cósmicos, los rayos gamma, los rayos X. Y dentro de la radiación no ionizante tenemos la luz ultravioleta y la luz visible, el infrarrojo, las ondas de los microondas y los radios como tal. Entonces, hacia la parte izquierda, es decir, la radiación ionizante, encontramos las que son de alta frecuencia y hacia la parte derecha encontramos las radiaciones que son de baja frecuencia y ambas componen lo que es el espectro electromagnético. La siguiente, por favor. La radiación electromagnética y sus efectos en la salud. Por ejemplo, no es bueno porque en caso de embarazo la radiación puede perjudicar el feto, ¿no? Entonces hay un riesgo de esa radiación. También en todas esas placas que nos toman y todo en algún momento puede generar un riesgo hacia el cáncer. Entonces es importante. Pero no solamente debemos mirar esta parte negativa. Miremos por favor la siguiente diapositiva, en que nos habla de los beneficios de la radiación electromagnética. Entonces, fíjense, en medicina, ¿no? Los rayos X, para mirar, pues, cómo están los pulmones, no sé qué, o en odontología, también se utiliza. En la agricultura también, para el control de plagas por medio de insectos estériles o radiación. Y en la industria también nos favorece bastante porque se pueden hacer muchos procesos a través de esos beneficios que nosotros podemos tener desde el punto de vista de la radiación. La siguiente, por favor. Entonces, fíjense que existe un documento global de divulgación, existen medidas de protección que nosotros las debemos de aportar y existe también la observancia rigurosa de las normas. Entonces, nosotros debemos de identificar los espacios en los cuales probablemente puede haber alguna actividad originada por la radiación que está en ese determinado momento. Importante, por ejemplo, lo que ustedes ven en la parte derecha, las medidas de protección, justamente para cuando utilizamos las radiaciones. Entonces, debemos de tener ahí en cuenta esas situaciones que podrían llegar a presentarse, que nos podrían afectar. La siguiente, por favor. Se terminó, era la última. Bueno, entonces no sé si alguien quiera aportar algo, decir algo. Puede abrir su micrófono, por favor, y hacérnoslo saber. Bueno, ¿alguno tiene alguna inquietud, duda frente al proceso? No, señora. No, Por este señora. lado. Perfecto. Entonces, muchas gracias por su asistencia el día de hoy. En el chat están los 3 links que se deben diligenciar, tanto el taller, la encuesta de percepción y la asistencia. Entonces, no olviden diligenciar porque los 3 documentos deben quedar diligenciados para el certificado que se emite. Entonces, Iván, muchísimas gracias por la capacitación, por el tiempo del día de hoy. A todos ustedes, tengan un feliz viernes y un feliz fin de semana. Bueno, Rocío. Muchísimas gracias, feliz día. Gracias, igual para ti. Muchas gracias, Buen hasta día. luego, feliz día. Muchas Que gracias. estén bien. Chao. Chao, No. Iván. Hasta luego, gracias. Bueno, que tengan un buen día. Feliz Gracias. viernes, fin de semana. Gracias. Chao, Rocío. Que estés bien. Igualmente.